¿Cuáles son las expectativas de la visita del Papa Francisco? Veíamos el día de ayer las calles repletas de personas, un punto muy particular que no sucedió en Chile, en la cantidad de personas. ¿Cómo podemos ver la fe en este país? Bienvenido a Primera Página. Aló, sí. Sí, bienvenido a Primera Página. Muchas gracias por estar aquí. Sí, veíamos el día de ayer, como comentaba hace poco, las calles del país repletas de personas, situación que no ocurrió en Chile. ¿Cómo es la fe del pueblo peruano y también cuáles son las expectativas que se pueden tener de la visita apostólica del Papa Francisco al país? Bueno, yo creo que digamos, el Perú es el, tradicionalmente ha sido el centro de la fe católica en el Perú. El primer santo, la primera santa que fue Santa Rosa de Lima, fue una santa peruana. Tenemos 5 santos, tenemos la procesión católica más grande del mundo, que es la procesión del Señor de los Milagros. Entonces, es una población inmensamente católica, y el resultado de esto se ve en el último censo. Entonces, es, digamos, evidente que exista esta reacción. Y además esta visita viene en un contexto en donde, bajo el lema de Unidos por la Esperanza, acuñado por el primado de la Iglesia, por el cardenal Cipriani, viene en un contexto de una crisis política, digamos, no necesariamente desestabilizadora, pero que ha causado mucho impacto por las ramificaciones, sobre todo en temas de corrupción. Entonces, todo este mensaje de unión del país frente a la crisis, y de la importancia, como el mismo Santo Padre lo dice en su discurso, de la ética y de llevar la fe católica a nuestras actividades diarias. Yo creo que, digamos, independientemente de que el catolicismo forma parte de la matriz cultural del Perú, es un mensaje que es muy apropiado para esta época, ¿no? Para este contexto. Bien, usted hacía mención también al caso de la iglesia en Perú. ¿Cómo recibe esta iglesia peruana al Papa Francisco? Veíamos algunos escándalos también recientemente, no como en el caso de Chile, pero ¿cómo recibe esa iglesia también, si se quiere, con algunas fracturas? Veíamos hace unos años quizás posturas del cardenal Cipriani que quizás eran criticadas por el resto del episcopado. ¿Cómo recibe el episcopado peruano al sumo pontífice? Bueno, mire, yo creo que las crisis que han existido, o los escándalos que han existido de parte de algunos movimientos, o sea, que se han detectado en algunos movimientos. Sí, justamente allí también en medio de esta visita apostólica hay un punto bastante particular, que es el traslado de la imagen. Tanto de Roma como del episcopado. Sí, sí. Pero creo que con todo, digamos, son crisis que son, digamos, cuyas ramificaciones quizás no han sido tan profundas como en el caso de otros movimientos cristianos o otros sacerdotes individuales, como fue el caso de Caradima, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, en ese sentido, digamos, otra vez, creo que el mensaje, más allá de este tipo de circunstancias, y el lema que se ha escogido de Unidos por la Esperanza, encuentra o nos encontramos con un episcopado, como se ha visto ayer en la recepción al padre, a Francisco I,
con un episcopado en donde evidentemente existen, digamos, diferencias digamos, de algunas visiones sobre cómo, o digamos, énfasis, yo diría, acentos que se ponen en las distintas maneras de ver la fe, pero ayer hemos visto un episcopado unido frente a la figura del sumo pontífice, ¿no? Entonces, y en donde claramente está, digamos, a la cabeza de este episcopado el cardenal Cipriani. Entonces creo yo, para contestar eso, que más, digamos, en el resultado final de las cosas, hemos visto un episcopado, digamos, unido, y hemos visto, curiosamente, si uno compara con la visita del Papa Juan Pablo II, en donde todavía, por ejemplo, la teología de la liberación representaba no quizás una ruptura, pero una diferencia fundamental o una postura radicalmente diferente a lo que se entendía tradicionalmente como el catolicismo. En este caso, y vimos varios ejemplos en la visita de Juan Pablo II, digamos, condenando esto, en este caso no hemos tenido esa circunstancia. Entonces, incluso en este aspecto estamos viendo un episcopado y una iglesia quizás mucho más unida de la que vimos en la anterior visita papal. Y esa unión también se puede reflejar en la actual situación política del país. También veíamos hace unas semanas que la tensión política se había agudizado en Perú. Claro, fue exactamente, que era lo que estaba comentando antes, ¿no? O sea, efectivamente, el Papa llega en un momento en donde recién estamos empezando a ver cuáles son las consecuencias y las ramificaciones de esta crisis política producida por un intento de vacancia presidencial y posteriormente por el indulto al expresidente Fujimori. Pero la respuesta, digamos, de la Iglesia ha sido un mensaje de unión. Y en el caso, digamos, de lo que espera esta iglesia, incluso de sus políticos, es interesante. Hace unos años sale una encuesta en donde se pregunta a la población peruana si los políticos deberían, digamos, ser más consecuentes o llevar a la primera línea de sus acciones sus creencias religiosas, y más del 60% de los peruanos dijeron que sí. Entonces, y esto conecta muy bien con el mensaje del Papa Francisco, en el sentido de que un católico debe ser un católico siempre, debe ser no solamente cuando va a misa, sino en sus actividades diarias, en su quehacer profesional, y esto se extiende al quehacer político, ¿no? Y en ese sentido creo que es un mensaje apropiado para las circunstancias políticas que estamos viviendo, en donde claramente, ya sea por la crisis específica política o por la crisis producida por las conexiones con Odebrecht, estamos viendo una crisis de ética en el quehacer político. Y este mensaje, el mensaje de Francisco I, calza muy bien con eso, ¿no? Entonces creo que hay mucha expectativa y hay mucha digamos, necesidad en este momento precisamente de un mensaje que tenga que ver con la unión, con la esperanza, con ser más consecuentes en nuestras propias vidas,
con entender que nuestra vida católica, cristiana, no se acaba cuando rezamos o cuando vamos a misa, sino que debe extenderse en nuestro quehacer diario, ¿no? Y el más de 1 millón de personas que va a asistir a la misa del domingo va a asistir a escuchar eso, porque creo que eso es un aspecto que se enfatiza poco. O sea, en el sentido que la gente va a escuchar a una persona que no le va a ofrecer una carretera, que no le va a ofrecer casas, que no le va a ofrecer electrificación, le va a ofrecer un mensaje espiritual. Sí, Entonces creo que hay una avidez por escuchar ese tipo de mensaje. Sí, muchísimas gracias. Nosotros, por supuesto, estaremos muy atentos de lo que Encantado de ocurre. estar con ustedes. Gracias. Hablábamos con Mauricio Novoa desde Perú a propósito de la visita apostólica del Papa Francisco a este país. También se espera que el Papa dé mensajes en base también a la dignidad de la persona humana, a la reivindicación y justicia de los pueblos indígenas. Un mensaje también basado en el documento de Aparecida. Recordemos que Francisco es uno de los grandes redactores de este documento del episcopado latinoamericano. Muchachos, ¿qué les ha parecido esta visita? Fíjate, Daniel, y te lo quería aprovechar que te tenemos aquí, que has estado siguiendo el tema. Algunos analistas ayer decían que quizás la visita de Chile del Papa no había tenido el éxito que se esperaba. Sí, también allí hay que entender un poco la realidad de la iglesia chilena. Lamentablemente una de las iglesias